todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza de Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, sector de manufactura, riesgos mecánicos y su valoración en los procesos productivos. Quiero invitar a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Jenny, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias, sí, señora. Listo, entonces te dejo ahí con nuestros asistentes. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la identificación de peligros mecánicos que nos conduce a la valoración y evaluación del riesgo mecánico en los procesos productivos. Permítanme un segundo. Ya, ok. Quiero comenzar y quiero compartirles esta frase que me pareció muy oportuna para este seminario, que es de Sir Francis Bacon, que nos indica: cuando el peligro parece ligero, deja de ser ligero. ¿Por qué esta frase y por qué quiero llevarlos a esta reflexión? Usualmente el peligro mecánico es uno de los peligros prioritarios en el sector manufactura, como lo vamos a ver en el seminario que vamos a desarrollar a continuación. Sin embargo, precisamente como es parte de nuestro entorno laboral, lo volvemos paisajista. Entonces, nos acostumbramos a él. Al acostumbrarnos a este peligro, pues cometemos muchos errores de procedimiento y nos saltamos muchas normas de seguridad que realmente conducen al acto inseguro, que asociado a la condición insegura, que no se puede eliminar en lo que es el peligro mecánico, es lo que lleva a los accidentes de trabajo. Cuando hablamos de accidentes de trabajo por peligros mecánicos, que es algo que quiero mencionar desde este momento, más allá de la presentación que quiero hacer, o que les voy que voy a hacer a continuación, es una amputación, es una herida importante, una fractura, un aplastamiento. En sector manufactura, desafortunadamente he tenido que ver y he tenido que investigar accidentes asociados a amputación de falanges, también a aplastamiento de miembro superior, brazo. También tuve que ver desafortunadamente un accidente de trabajo mortal por aplastamiento, por riesgo mecánico. Y todos estos están asociados en gran medida a actos inseguros, teniendo en cuenta la condición insegura a la que se está exponiendo el trabajador. En ese orden de ideas es donde parte la reflexión. Realmente, aunque sí hay toda una serie de prestaciones económicas y asistenciales para atender estos eventos, y todos los mecanismos de incapacidad y todos los mecanismos de indemnización están asegurados cuando hay una afiliación a la administradora de riesgos laborales, la pregunta es: ¿realmente mi cuerpo, realmente ese segmento que se puede llegar a perder en un accidente, tiene un costo monetario? Es ahí donde debemos partir, y es desde esa reflexión desde donde debemos partir para pensar en la importancia de seguir los procedimientos implementados y de implementar procedimientos que realmente nos sirvan para el control del riesgo al cual nos estamos exponiendo. En ese orden de ideas, quiero presentarles este seminario en 3 momentos. Primero, en la identificación de peligros mecánicos por áreas de trabajo. En un segundo momento, las medidas de control y su viabilidad.
y en un tercer momento la articulación con otros peligros existentes. También quiero contarles que en ese orden de ideas no voy a tocar el tema de elementos de protección personal a profundidad, teniendo en cuenta pues que ya hemos desarrollado varios seminarios asociados a elementos de protección personal. Sí lo vamos a tocar en un sentido importante, pero no en un sentido profundo, porque le vamos a dar una mayor relevancia a lo que son otras medidas de control que tienen un mayor grado de efectividad. Por ello, el objetivo de este seminario es identificar el peligro mecánico en los procesos productivos en el sector manufactura, las medidas de control a implementar y su viabilidad, y la sinergia con otros peligros a los que puede estar expuesta la población trabajadora. En un objetivo específico 1, se va a identificar el peligro mecánico en empresas del sector manufactura acorde a los procesos de la empresa. En un objetivo específico 2, vamos a hablar de establecer la viabilidad de las medidas de control a implementar acorde a las características del proceso. Y en un objetivo específico 3, vamos a definir la sinergia con demás peligros existentes a los que puede estar expuesto el trabajador. Para ello, entonces, vamos a comenzar con nuestro acostumbrado sondeo de 3 preguntas. Jenny, te cedo el micrófono. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos dará pues la respuesta correcta y nos ayudará respondiendo estas preguntas. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos con nuestra primera pregunta del sondeo. El peligro mecánico se encuentra identificado en las actividades de A. Mantenimiento de máquinas y equipos. B. Operación de máquinas y equipos. C. Operación y mantenimiento de máquinas y equipos. D. Actividades del área de mantenimiento. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta en unos segunditos. Les recuerdo que es muy importante tener una permanencia del 80% para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que las memorias de las acciones educativas las van a encontrar en www.posipedia.com y las podrán descargar 72 horas hábiles después de la acción educativa. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas de la primera pregunta. El peligro mecánico se encuentra identificado en las actividades de, con un 11% nos indican A, mantenimiento de máquinas y equipos, con un 12% nos indican operación de máquinas y equipos, con un 57% actividades del área de mantenimiento, 57 operación y mantenimiento de máquinas y equipos, y con un 20% actividades del área de mantenimiento. Listo, vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo. El plan de mantenimiento debe enfocarse a mantenimiento predictivo y preventivo, B, mantenimiento correctivo, C, mantenimiento preventivo y correctivo, D, mantenimiento preventivo. Entonces damos respuesta. Recordemos que al finalizar vamos a tener las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos ayudará con la respuesta. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. Perfecto. El plan de mantenimiento debe enfocarse a, con un 15% nos indican mantenimiento predictivo y preventivo, con un 3% mantenimiento correctivo, con un 79% mantenimiento preventivo y correctivo y con un 4% mantenimiento preventivo. Perfecto. Ahora vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Para hacer el plan de mantenimiento de máquinas y equipos se requiere A. Hoja técnica de máquinas y equipos. B. Manual de máquinas y equipos. C. Historial de mantenimiento. D. Todas las anteriores. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta.
Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas a nuestra tercera pregunta. Para hacer el plan de mantenimiento de máquinas y equipos se requiere, con un 2% nos indican hoja técnica de máquinas y equipos, con un 5% manual de máquinas y equipos, con el 1% historial de mantenimiento y con un 92% todas las anteriores. Esas fueron nuestras respuestas de nuestro sondeo inicial. Listo, entonces te dejo nuevamente con nuestros asistentes para continuar con nuestra presentación de hoy en la tarde. Vale, muchísimas gracias. Vale. Vamos a comenzar con lo que es la identificación del peligro mecánico. Entonces, cuando hablamos de, nuevamente les decía, una cosa es el peligro y otra cosa es el riesgo. Entonces, ¿dónde encontramos el peligro mecánico? El peligro mecánico lo estamos asociando a lo que es máquinas, herramientas y equipos. Las máquinas son las que funcionan sin una fuerza humana. Los equipos son los que para su funcionamiento requieren de la fuerza humana o de la activación, o sí, la activación de la persona. Y las herramientas de las cuales pues tuvimos un seminario bastante interesante el día martes, entonces también lo voy a mencionar, pero pues igual la profundidad de estos conceptos pues los dieron en este seminario del martes, por lo tanto no lo voy a repetir, pero lo voy a mencionar. Las herramientas son dispositivos que utilizamos para ejecutar una función específica. En este orden de ideas, pues vamos a referirnos a lo que son máquinas y equipos específicamente en este seminario. En ese orden de ideas, estamos aquí en la diapositiva, vemos un mapa de procesos donde estamos identificando en los círculos rojos donde vamos a encontrar este peligro asociado a lo que es máquinas y equipos. Lo encontramos principalmente en lo que es el área de producción y en el área de mantenimiento. Ahí tenemos que mirar varios aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? El área de mantenimiento usualmente puede ser directo de la empresa o puede ser por outsourcing o por contratista. El que sea por outsourcing o contratista no implica que nosotros no tengamos la prevención como tal. Recuerden, quien pone el riesgo, pone el control. En este orden de ideas, pues que nuestro contratista nos haga el mantenimiento, nosotros como empresa y como responsables, a partir de esa responsabilidad solidaria, debemos desarrollar las medidas de control asociadas al peligro que se genera para el contratista. Que sí, que el contratista debe llevar sus elementos de protección personal, claro que sí, pero es la empresa la que debe implementar los controles, tanto de ingeniería como administrativos, para el cuidado de este contratista. En cuanto a producción, el sector manufactura es muy grande. En sector manufactura, las máquinas y los equipos dependen de también la actividad económica que desarrolla. En este mapa de procesos estoy presentando una empresa de sector manufactura de metalmecánica. Entonces, metalmecánica, pues como su nombre lo indica, tiene uno de los riesgos prioritarios precisamente por actividades de soldadura, de corte, de pintura y de ensamble. Entonces, es en estas actividades de sector metalmecánica donde vamos a tener muchos equipos, muchas máquinas, perdón. Vamos a tener cortadoras, vamos a tener troqueladoras, también vamos a tener tornos, fresas y otras que pues donde el riesgo prioritario es máximo. En empresas de sector manufactura tipo alimentos, pues vamos a tener el derivado precisamente asociado a otro tipo de máquinas que ya les voy a presentar. Y así, cada empresa va a tener un riesgo asociado al tipo de máquinas que tenga. Y entonces, ahí ya hablamos, a partir de esa identificación de peligros, vamos a determinar el riesgo al que esté expuesto el trabajador.
Cuando hablamos del riesgo al que está expuesto al trabajador, tenemos que hablar de máquinas, del tipo de máquina, de la tecnología de la máquina. Hay máquinas que son de fácil funcionamiento. Hablemos de, por ejemplo, una guillotina. Cuando hablamos de corte, hablemos de una guillotina manual, pues tiene un riesgo mecánico y un riesgo biomecánico. Y entonces ahí empezamos a definir la sinergia entre los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Pero si tenemos máquinas automatizadas, pues vamos a tener una mayor complejidad en la máquina que implica un entrenamiento del trabajador, que esto también lo desarrollamos en uno de nuestros seminarios al inicio de esta comunidad, que va a requerir también una capacitación y un desarrollo de una competencia a partir del mismo tipo de máquina que esté operando el trabajador. Hablamos también de herramientas manuales y de potencia, como ya les decía, esto ya se trabajó en otro seminario. Hablamos de equipos simples, se los voy a presentar a continuación. Procesos industriales, estamos hablando ya de todo el proceso y entonces hablamos no solamente porque es que tendemos a pensar que el peligro está solamente cuando se hace la actividad de mantenimiento, pero cuando estamos hablando de proceso, estamos hablando de la operación. Estamos hablando del arranque, estamos hablando durante el desarrollo del proceso y estamos hablando del final del proceso. También debemos hablar de la transformación de energía mecánica, energía cinética. Estamos hablando de puente grúa, estamos hablando de equipos para izaje de cargas. Entonces, hablamos de energía potencial. Cuando estamos trabajando con puente grúa, estamos hablando de energía cinética y de energía potencial. Energía cinética, mientras está en movimiento, el objeto está en movimiento, y la energía potencial es cuando se está trasladando el objeto por medio de este sistema de izaje que nos implica una serie de controles también que vamos a hablar a continuación. Cuando hablamos de generación de energía, estamos hablando de motores, partes en movimiento y transmisión de energía. Estamos hablando de aspas, principalmente tornillos sin fin y otros que pues también van a tener un impacto en el trabajador de acuerdo a cómo sea su exposición. Y aquí ya vamos a ir aterrizando mucho más este peligro mecánico y entonces hablemos. En estos equipos donde hay movimiento, donde hay transformación de piezas, como lo que son fresas, tornos, principalmente. Hay varios tipos de tornos, también hay varios tipos de fresas. Estamos hablando de proyección de partículas. Proyección de partículas es uno de los peligros mecánicos que ha tenido una mayor documentación en consecuencias temporales y permanentes para el trabajador por daño ocular. Esto es muy, muy importante. También tenemos partes en movimiento cuando hay poleas principalmente y hay tornillos y hay secciones, todo lo que son manivelas y demás en la máquina, saliente de la máquina. Y hablamos también de bandas transportadoras, como les decía anteriormente, las bandas transportadoras para procesos automatizados. Esto usualmente en empresas de consumo masivo. Estamos hablando de empresas de alimentos, empresas de plástico, para lo que es el etiquetado y la puesta de códigos de barras. También encontramos en muchas empresas de sector manufactura bandas transportadoras metálicas o bandas transportadoras de caucho. Desde el punto de vista de equipos, entonces hablamos de equipos de desinfección, hablamos también de compresores, donde precisamente tenemos que hablar de energías peligrosas y esa transformación de la energía. Cuando hablamos de energía hidráulica y energía neumática,
estamos hablando que el equipo funciona, energía neumática, estamos hablando de equipos que funcionan a partir de aire. Energía hidráulica, estamos hablando de precisamente el uso de fluidos para la transformación de la energía o para la transmisión de la energía. Cuando hablamos de compresores se han documentado accidentes y accidentes graves y mortales porque el equipo no avisa. Cuando el equipo se presuriza y está la presurización que lanza la pieza, pues realmente el impacto es lo que va a generar la lesión en el trabajador. Y esto no avisa, a diferencia de la energía hidráulica. La energía hidráulica va avisando, le va diciendo, va un goteo, le va diciendo, tengo problemas, tengo problemas, tengo problemas. Cuando ya finalmente estalla, es cuando se presenta la lesión en el trabajador. También encontramos dentro de esas energías peligrosas, en esa transferencia de energía, lo que es la operación del equipo durante la limpieza y sanitización. ¿Por qué encontramos el peligro mecánico de una forma crítica en estas operaciones? Porque usualmente en las operaciones de limpieza y sanitización se quitan los seguros, se quitan las barreras y se dejan los mecanismos descubiertos precisamente para realizar estas actividades de limpieza y sanitización. Y es ahí donde se presenta el mayor número de accidentalidad y también la mayor severidad, porque hay un contacto directo del trabajador con esas partes en movimiento y es lo que es lo que genera principalmente aplastamientos, atrapamientos, y ahí es donde usualmente vamos a tener una amputación. Con esto totalmente claro, debemos pensar en identificado el peligro, vamos a hablar de las medidas de control. Entonces, como se pueden dar cuenta, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de bandas transportadoras, de partes en movimiento y también cuando hay proyección de partículas por algunos equipos, estamos hablando del tipo de equipo. Muchas de nuestras empresas estamos hablando, si vemos las estadísticas que últimamente tenemos mucho más claras sobre el tipo de empresas que tenemos, en las PYME, que son las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas, son aproximadamente el 75 al 80% de empresas. ¿Esto qué implica? Que la tecnología que utilizan no es de punta, es una tecnología pues de años atrás. Y esto conduce a tener unas actividades o un mayor riesgo precisamente por el tiempo de vida de la máquina, el tiempo de vida que ha tenido la máquina, el desgaste y también la condición de operación. Es por eso que cuando vamos a pensar en la jerarquización de controles y vamos a hacerlo en ese orden y hablamos de eliminación, lo que es eliminación y sustitución conduce a un cambio de tecnología al interior de la empresa. La viabilidad es baja. ¿Por qué la viabilidad es baja? Porque cambiar la tecnología de una empresa implica el cambio de las máquinas, la estandarización del proceso nuevamente, y esto va a llevar a la modificación del proceso. Entonces es volver a hacer el proceso. Es decir, es cambiarle toda la naturaleza al proceso. Y esto implica unos costos totalmente altos. Por lo tanto, su viabilidad en la mayoría de las ocasiones es muy baja. Entonces, ahí es cuando debemos seguir al siguiente control, que son los controles de ingeniería, que tienen una efectividad alta desde el punto de vista de la prevención del accidente, pero desde el punto de vista de la viabilidad económica, tenemos que es media. ¿Y por qué es media? Y muchas veces puede llegar a ser restringida. Puede llegar a ser restringida porque conduce a la implementación de barreras de protección que implica la modificación como tal de la máquina.
¿Modificar una máquina es fácil? No. ¿Quién interviene o quién dice cómo se debe modificar la máquina? Pues una persona competente en el tema, es decir, un ingeniero mecánico. Se puede recomendar, y nosotros como seguridad y salud en el trabajo podemos recomendar un control de ingeniería. No. Nosotros como seguridad y salud en el trabajo y pues, con toda la sinceridad que me caracteriza, yo soy ingeniero químico y como ingeniero químico que soy, desde el punto de vista de proceso, le hablo al ingeniero mecánico, le hablo a la persona de seguridad y salud en el trabajo, identifico el peligro. Aquí tenemos unas partes en movimiento, tengo una condición de proceso que más adelante les voy a contar. Bueno, les identifico cuáles son las condiciones, pero no puedo entrar a decir, no, póngame una barrera aquí, póngame una guarda, la guarda debe ser fija o debe ser móvil. No, es que quiero aquí una barrera perimetral, ¿por qué no le ponemos un sensor acá? No, realmente no es mi competencia. Como usuario, le indico cuáles son mis necesidades desde el punto de vista de proceso. Como seguridad y salud en el trabajo, identifico dónde los trabajadores tienen una mayor exposición de acuerdo a la operación. Y entonces ahí puedo sugerir, ¿es posible implementar un sistema de alerta? Un sistema de alerta que es una señal sonora, o una señal visual, o una señalización visual y sonora. ¿Para qué? Para alertar, como su nombre lo indica, a los trabajadores y a las demás personas del fallo de la máquina. Pero eso, quien realmente dice si se puede o no implementar, es específicamente un ingeniero mecánico. Los sensores usualmente son sensores de movimiento que van a identificar que van a conducir que la máquina se bloquee cuando hay un movimiento, por ejemplo. Entonces vamos a hablar específicamente. Industria gráfica, máquinas rotativas, se atasca el papel. Entonces el trabajador mete la mano precisamente para liberar el atasco. En ese momento de meter la mano hay un sensor de movimiento que para el proceso. Una barrera perimetral. Las barreras perimetrales, ¿para dónde se dan? Precisamente para las partes en movimiento, para alejar a las personas. Y tenemos una gran confusión entre lo que son las guardas fijas y móviles y las barreras perimetrales. No en toda parte en movimiento hablemos de, por ejemplo, no sé, un motor, poleas. Las poleas o por el mismo diseño de la máquina no permite la implementación de guarda. Entonces, hablamos de barreras perimetrales, que es una intervención o un control en el medio que está fuera de la máquina, pero que limita el acceso del trabajador y aísla precisamente para evitar que el trabajador entre en contacto con esa parte en movimiento. Diferente lo que es la guarda fija y móvil, que es un implemento que se instala en la máquina para aislar esa parte del movimiento. Entonces, démonos cuenta, las guardas son como parte de la máquina, mientras que las barreras son externas a la máquina donde se encuentran las partes en movimiento. Todo esto, pues, las barreras sí podemos pensarla que la podemos o se pueden pensar desde el punto de vista de mantenimiento porque no conduce a una modificación como tal de la máquina. Pero lo que son las guardas, los sensores, los sistemas de alerta y los controles de bloqueo, esas ya implican una modificación como tal de la máquina y debe ser dada por el ingeniero mecánico. Uno de los mecanismos más útiles en todo lo que es peligro mecánico son los controles de emergencia. El control de emergencia precisamente conduce a la parada total de la máquina por algún evento. Controles administrativos, hablamos del plan de mantenimiento,
plan de capacitación, como les mencionaba, esto es un tema que ya se dio en uno de los seminarios al principio, e inspecciones preoperacionales. La viabilidad es alta, la viabilidad es alta porque el costo es bajo y esta usualmente es desarrollada por personal competente e idóneo, y los elementos de protección personal tienen un costo bajo, la viabilidad es alta, pero recordemos que los elementos de protección personal son barreras y no evitan los accidentes de trabajo. Y estos se implementan según las características de la operación. Hablamos de ejemplos específicos. Tornos y fresas. Ningún tornero, ningún operador de fresa, y mucho menos tornero, va a utilizar guantes. No los utiliza, ¿por qué? Porque los guantes, precisamente las puntas de los dedos, se enredan en los mecanismos de los tornos o de las fresas y generan unos accidentes de trabajo con una severidad mucho más alta. Entonces es cuando les hablaba de elementos de protección personal, que no en todas las operaciones se pueden implementar elementos de protección personal. Hablemos de otro tema de elementos de protección personal, protector auditivo. Ruido. Entonces hablamos también y vamos hablando simultáneamente de la sinergia de peligros. Entonces cuando hablamos de tornos, cuando hablamos de fresas, estamos hablando de equipos que también generan vibración y que generan un ruido importante. Entonces, además de el riesgo mecánico que se le está generando al trabajador, también este ruido es un agente que aunque no es una causa directa del accidente de trabajo, sí interviene en el accidente de trabajo porque la comunicación de las personas es baja o se ve afectada precisamente por ese ruido. Y esa falta de comunicación es lo que puede generar el accidente de trabajo. Por eso es que cuando hablamos de algunas operaciones de izaje de cargas, se habla de lenguaje de señas, precisamente porque no hay una comunicación directa en los trabajadores. Pensamos en esa comunicación a señas en los trabajadores que hacen mantenimiento cuando hay un ruido importante de la máquina a la cual le están haciendo el mantenimiento. No, usualmente no lo pensamos. ¿Lo deberíamos implementar? Claro que sí. Debemos implementar porque precisamente el trabajador, como está expuesto a un ruido importante, tiene sus elementos de protección personal para ruido, que es protector auditivo de inserción y muchas veces protector auditivo externo, y eso también disminuye la comunicación entre ellos. Entonces pensemos también dentro de nuestros controles administrativos cómo mejorar la comunicación del operador y de los trabajadores de mantenimiento durante sus funciones, pensando en el ruido como una barrera de comunicación que es un liberador o un agente indirecto en la generación del accidente de trabajo. Otro aspecto asociado a elementos de protección personal, protector auditivo, los mecánicos usualmente identifican el daño en equipos o los problemas que tienen máquinas y equipos por el oído. Entonces es como cuando uno va con el carro, el ejemplo del día a día. Cuando uno va en el carro y empieza a escuchar el ruidito, entonces escucha el ruidito y dice, aquí hay un ruidito, y empieza a identificar cuál es la posible falla. Los mecánicos necesitan su oído para hacer su trabajo. Entonces, entrar a implementar a la fuerza protectores auditivos para que los señores mecánicos, para que los trabajadores del área de mecánica de mantenimiento ejecuten sus labores, pues también les está eliminando a ellos un control de calidad y también un diagnóstico que tienen a partir de su oído. Es algo que también tenemos que pensar en lo que es la adaptación de elementos de protección personal durante el desarrollo de la labor. Cuando ya hablamos de controles administrativos, debemos hablar del mantenimiento predictivo y preventivo. El plan de mantenimiento debe estar enfocado, que es una de nuestras preguntas de entrada, al mantenimiento predictivo y preventivo, no al mantenimiento correctivo. ¿Por qué? Porque el mantenimiento predictivo y preventivo se hace bajo condiciones muy controladas,
de operación. Es decir, se apaga la máquina, se hace el mantenimiento y se prueba y entra a funcionar. ¿Dónde se generan los accidentes? Usualmente al comienzo del mantenimiento, que es donde todos los equipos están energizados, y al final del mantenimiento, donde se hacen la prueba de los equipos y también están energizados. En eso, mientras que en el mantenimiento correctivo es un mantenimiento que tiene un corto tiempo de ejecución, es una situación que se presenta durante la operación y hay un trabajo bajo presión. ¿Por qué? Porque el proceso está en curso. Cuando hablamos del mantenimiento predictivo, hablamos de captar y analizar todos los datos para realizar cambios en el momento preciso. ¿A partir de qué? Del manual de funcionamiento y de la hoja técnica. La hoja técnica y el manual de funcionamiento le van a decir cuáles son los consumibles del equipo y cómo se deben cambiar. Vámonos nuevamente al carro. Predictivo, a los 10.000 kilómetros cámbiale el aceite. Ya le están diciendo que cuando el automóvil llegue a los 10.000 kilómetros, pues hay que hacerle un mantenimiento predictivo, diferente al mantenimiento preventivo, donde el mantenimiento preventivo no tenemos en cuenta los datos, sino cambiamos en base al tiempo de uso de la maquinaria, que es lo que asociamos a las inspecciones preoperacionales. Este mantenimiento predictivo y mantenimiento preventivo están en simbiosis. ¿Por qué? Porque cuando la máquina es nueva, pues nuestro plan de mantenimiento se va a fundamentar principalmente en el mantenimiento predictivo. Y a lo largo, en la medida en que la máquina va funcionando, se va utilizando con el paso del tiempo, este mantenimiento predictivo se va convirtiendo en un mantenimiento preventivo. Por eso es la importancia de hacer la inspección preoperacional o de diseñar, más que hacer, de diseñar la inspección preoperacional sobre el manual de funcionamiento y la hoja técnica. La relación entre el mantenimiento predictivo y el mantenimiento preventivo es el histórico. El histórico nos va diciendo cómo van cambiando las condiciones de funcionamiento de la máquina o del equipo de acuerdo a su uso. Esto también es muy importante. Aquí entra de una manera importante lo que es la capacitación y entrenamiento. Si el trabajador que utiliza la máquina la utiliza de forma correcta, de acuerdo al manual de funcionamiento, la máquina va a tener un menor desgaste y va a tener menos problemas de funcionamiento. Pero si la máquina la opera cualquier persona, pues va a haber un desgaste, se va a estrellar y esto va a conducir que el mantenimiento predictivo realmente no funcione, que nos vayamos a un mantenimiento correctivo. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Manual de funcionamiento y hoja técnica me permiten construir los formatos de inspección preoperacional y el histórico es cómo va cambiando la máquina y cómo ese mantenimiento predictivo se va convirtiendo en un mantenimiento preventivo. Y ya cuando hablamos del mantenimiento correctivo es cuando ya el trabajador está expuesto a una energía peligrosa, precisamente por el funcionamiento de la máquina, y es ahí donde hablamos de la máquina en operación. Por eso les decía que el mantenimiento correctivo no está dentro del plan de mantenimiento. Se va consignando o se va relacionando, es el histórico para decir cómo va cambiando ese plan de mantenimiento. Pero el plan de mantenimiento no se fundamenta, es decir, mantenimiento correctivo se incluye, pero no está desde el principio en la construcción de nuestro plan de mantenimiento. Es en el mantenimiento correctivo donde tenemos que fortalecer los esfuerzos frente a lo que es el control de la energía peligrosa. Energía peligrosa, desde este punto de vista, energía peligrosa mecánica, precisamente por esa energía residual
que queda en el equipo al momento de hacer el mantenimiento. Me voy a volver un momento para hablar ya de temas muy específicos en algunos aspectos. Cuando hablamos de bandas transportadoras, estamos hablando que durante la operación se pueden generar problemas. ¿Por qué? Por un sobrecalentamiento, por un bloqueo de la banda transportadora, porque se estrelló la máquina, que es estrellarse la máquina, que el funcionamiento como tal con lo que estaba produciendo se generó, por ejemplo, un atascamiento o una acumulación del material en la máquina y entonces esto conduce a que la máquina se estrelle, que es lo que más genera un desgaste en las piezas y es lo que conduce precisamente a que la persona, entonces nos vamos a volver aquí a los controles de ingeniería, a que las guardas móviles se retiren y las guardas fijas también se eliminan. Muchas veces también en estos mantenimientos correctivos se bloquean los sensores y los sistemas de alerta precisamente porque necesitan estar probando la máquina y es allí donde hay un mayor peligro. Es importante que en el mantenimiento tengamos una persona, tengamos identificado ese control de bloqueo y una persona esté ahí, muy pendiente de ese control de bloqueo, para en el caso en que haya algún evento, que esperamos que no suceda, pero pues la probabilidad es muy alta, pueda generar una acción de respuesta rápida y disminuya también la consecuencia en caso en que se presente el accidente de trabajo. Entonces, la pregunta es, pero, perdón, ¿usted no está hablando de prevención de accidentes? Sí, claro que sí. Estamos hablando de prevención de accidentes, pero también tenemos que prepararnos para que haya un posible accidente y disminuir o atenuar las consecuencias de ese posible accidente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Teniendo total control de nuestra máquina o de nuestro equipo. Otro evento que también yo estaba presente y es más, fue uno de mis primeros eventos, fue este equipo, estos equipos para desinfección, que son equipos presurizados. Se ven muy sencillos, claro que sí. Y entonces es ahí cuando vamos a hablar de la implementación de equipos. Cuando se implementa un equipo en una empresa, se debe tener total conocimiento del equipo, hacerle pruebas, hacer el entrenamiento a los trabajadores y tener esa entrega de turnos, que era lo que les hablaba en un seminario anterior. Entonces se entregó a la empresa un equipo de desinfección. El equipo empezó a molestar como la presurización, el manómetro no estaba funcionando correctamente y se estaba soltando, como la olla a presión, estaba liberándose. Entonces se le puso una guarda precisamente para que no se estallara ese mecanismo. Empezó a fallar y la persona le contó al siguiente turno verbalmente, no lo dejó por escrito. La persona del segundo turno, a la entrega del turno a las 10 de la noche, pues salió de afán, no le hizo entrega verbal a su compañero y tampoco se lo dejó por escrito. Su compañero recibió el equipo, a las 3 de la mañana se le acabó el agente desinfectante y como no tenía ninguna información, entonces simplemente soltó el mecanismo, lo que le habían puesto a ese tapón y no alcanzó a soltarlo cuando el tapón salió y lo golpeó en la cara, afortunadamente no en el ojo directamente, sino en la frente. Digo que afortunadamente no porque no se diera el accidente, sino porque la consecuencia fue menor, pero siendo que la consecuencia fue menor porque estuvo expuesto a una pérdida del ojo, a una enucleación del ojo, pues el trabajador tuvo una fractura en la frente precisamente por riesgo mecánico, por la proyección de ese elemento, por la presurización del equipo. Entonces, démonos cuenta que es muy importante la comunicación y los controles administrativos desde el punto de vista de la entrega de turnos cuando estamos haciendo, sobre todo en esta exposición a peligros mecánicos.
Y para finalizar, entonces tenemos que en este mantenimiento correctivo se deben implementar como controles administrativos el bloqueo y etiquetado. El bloqueo y etiquetado es, y lo vamos a ver más a profundidad adelante en otro seminario, es la puesta de candados para evitar la manipulación de los controles cuando hacemos la desenergización de los equipos. Entonces el equipo le bajamos un accidente que hubo en una bomba, con una bomba hidráulica. Entonces la bomba se dañó, el trabajador, el mecánico, le hizo el mantenimiento, le puso el candado y no se lo quitó. Hubo cambio de turno, entonces como cambio de turno, de pronto fue que se le olvidó, le quitaron la etiqueta, le quitaron el bloqueo y la fueron a prender. La bomba no estaba arreglada y generó un evento en el trabajador que le quitó el bloqueo y etiqueta. Entonces, estas deficiencias que tenemos en el control de bloqueo y etiquetado también es un generador de accidentes. Entonces, no es solamente implementar el control, sino implementar correctamente el control para evitar eventos precisamente por este tema de por los peligros mecánicos que se presentan en la empresa. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero haber sido útil con la información presentada y retornamos a nuestro sondeo inicial. Jenny. Claro que sí, ingeniero, aquí estoy. Pues vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. El ingeniero nos va a ayudar con la respuesta correcta. Entonces vamos con nuestra primera pregunta. El peligro mecánico se encuentra identificado en las actividades de A, mantenimiento de máquinas y equipos, B, operación de máquinas y equipos, C, operación y mantenimiento de máquinas y equipos, D, actividades del área de mantenimiento. Para que respondamos. Los invito para que estén pendientes y se conecten a las acciones educativas que Positiva tiene para ustedes como afiliados y beneficiarios. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con las respuestas. Perfecto. El peligro mecánico se encuentra identificado en las actividades de, con un 10% nos indica el mantenimiento de máquinas y equipos, con un 7% operación de máquinas y equipos, con un 73% operación y mantenimiento de máquinas y equipos y con un 10% actividades de área de mantenimiento. Entonces, ingeniero, por favor, ¿nos ayudas con la respuesta? La respuesta correcta es la C. El 73% tiene la razón. Es importante que nuestro restante 27% de participantes, como les decía, asociado a la presentación, les voy a presentar aquí nuevamente en la presentación, tengamos en cuenta que el peligro mecánico está tanto en la parte de operación, producción, como en mantenimiento. La respuesta es correcta, es operación y mantenimiento. Perfecto, ingeniero. Entonces, pues, vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo final. El plan de mantenimiento debe enfocarse a mantenimiento predictivo y preventivo, B, mantenimiento correctivo, C, mantenimiento preventivo y correctivo, D, mantenimiento preventivo. Entonces, vamos a dar respuesta. Recuerden que los certificados los van a encontrar en la página, en la plataforma, 8 días hábiles después de terminada la acción educativa. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. Perfecto. El plan de mantenimiento debe enfocarse a, con un 39% nos indican mantenimiento predictivo y preventivo, con un 2% mantenimiento correctivo, con el 56% mantenimiento preventivo y correctivo y con el 3% mantenimiento preventivo. Entonces, Inge, por favor, ayúdanos con la respuesta.
El 39% tiene razón. Si me regalas pantalla, gracias. Como les decía, el plan de mantenimiento se fundamenta en el mantenimiento predictivo cuando el equipo está nuevo y en el mantenimiento preventivo de acuerdo al uso. El mantenimiento correctivo no es un aspecto que se debe tener en cuenta en el histórico para ir mirando o para detectar los cambios que se dan entre el mantenimiento predictivo y el mantenimiento preventivo. Pero el mantenimiento correctivo no debe hacer parte o no debe ser punto de partida para el plan de mantenimiento en maquinaria y equipo. La respuesta correcta es la A. Perfecto, ingeniero. Entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta de sondeo final. Para hacer el plan de mantenimiento de máquinas y equipos se requiere A, hoja técnica de máquinas y equipos, B, manual de máquinas y equipos, C, historial de mantenimiento, D, todas las anteriores. Entonces, por favor, respondamos. Los invitamos para que se conecten con nosotros en el taller, último taller del día de hoy a las 5 de la tarde. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas de la tercera pregunta. Para hacer el plan de mantenimiento de máquinas y equipos se requiere con un 3% nos indican hoja técnica de máquinas y equipos, con un 2% manual de máquinas y equipos, con un 4% historial del mantenimiento y con un 91% todas las anteriores. Entonces, ingeniero, te dejo para que nos ayudes con la respuesta. Tenemos que efectivamente, tenemos que es con todas las anteriores, pero es importante recordar la importancia del historial de mantenimiento precisamente para poder equilibrar lo que es el mantenimiento predictivo y preventivo dentro del plan de mantenimiento. Listo. Entonces, nuestra respuesta, todas las anteriores. Bueno, ingeniero Joseph, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción educativa. Y, por supuesto, a todos nuestros asistentes agradecerles su participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti y los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde para todos.